Buenos días, una vez más les saludo en este día 28 de noviembre del año 2024. Espero que todos estén bien. Qué bueno que podemos estudiar una vez más en este día sobre el corazón de David. ¿Qué había en el corazón de David para que Dios dijera que su corazón era conforme al corazón de Dios? Ojalá que lo podamos ver en el estudio de hoy. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios. Ese es el resumen de todo lo que Dios demanda de nosotros, hermanos. Y la Biblia nos enseña que un corazón contrito Dios nunca va a rechazar. No importa lo que hayamos hecho, si llegamos a Él con un corazón contrito, nos humillamos delante de Él, Él nunca nos desecha. Bueno, quizá eso fue lo que vio Dios en David. Lo que sí sabemos es que Dios podía obrar en el corazón de David. David era un fugitivo. Fue echado del reino de Saúl. No importa dónde fue, siempre tenía la amenaza de ser entregado a Saúl para ser matado. No voy a entrar en detalle de las muchas veces que David apenas se escapa de las manos de Saúl. Parece que no importa dónde fue, qué buena obra hacía para otros o cuáles eran sus intenciones, Saúl siempre estaba ahí dispuesto a seguirle para matarlo. Pero algo interesante estaba ocurriendo en el corazón de David. Él conocía a Dios y le amaba, pero ahora en su posición como líder tenía que consultar con Dios para pedirle ayuda y consejo. ¿Se acuerdan cómo Saúl mandó a matar a Ahimelech, el sacerdote, y todo el pueblo de los sacerdotes? Bueno, uno se escapó, el hijo de Ahimelech llamado Abiatar, y él también era sacerdote. Ustedes saben que los sacerdotes son los que oran por el pueblo. Entonces, cuando mataron a toda su familia y a su pueblo, él también corrió y se juntó con David para buscar refugio con David. Y teniendo un sacerdote, entonces David ahora podría consultar con Dios para tomar decisiones y pedirle dirección. Dios empezaba a guiarlo. Ya David no estaba al mando de Saúl, sino de Dios mismo. Él estaba aprendiendo cómo buscar a Dios. Hermanos, si quieren ver cómo David crecía en el conocimiento de Dios, lee los salmos que él escribía. Están llenos de temor y incertidumbre, pero a la vez con confianza en su Dios. Lo que podemos ver en David, que no había en Saúl, era el temor hacia Dios. Entonces, en su tiempo de asilo, su tiempo de exilio, vamos a decir, sus días de fugitivo, él creció en el conocimiento de su Dios. Por varios años ya Saúl andaba persiguiendo a David. Parecía que cada vez que David estaba cómodo, llegaba palabra a Saúl de que David estaba en cierto lugar y Saúl venía para matarlo. David tenía que buscar otro lugar para esconderse. Un día, David estaba en el desierto de Engadi. En 1 de Samuel 24:2 dice, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de toda Israel, fue en busca de David y de sus hombres por cumbres de los peñascos de las cabras monteses. David y sus hombres estaban dentro de una cueva escondiéndose en los rincones para no ser vista por los soldados de Saúl. Estaban bien callados y bien escondidos. De pronto ven una sombra sobre la boca de la cueva y adivina quién era. El mismo Saúl. Pero venía solo. La Biblia dice que entró para cubrir sus pies. No tenía guardaespaldas ni un compañero, pues quería estar solo para hacer lo que tenía que hacer. No sabía que él había entrado en el mismo lugar donde se escondía David
y todos sus hombres. Los soldados de David le dijeron, qué bueno, Dios ha entregado a Saúl en tus manos. Entonces, aparentemente, cuando Saúl entró, él quitó su manto y lo tiró sobre una roca o lo tiró en el piso, no sabemos. Pero lo dejó allá, lo sacó y lo echó. David fue con mucho cuidado y cortó la orilla del manto. Pero miren lo que dice en versículos 5 y 6. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarda de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Ustedes pueden ver lo que pasó. Se turbó el corazón de David, o sea que su corazón era sensible al Espíritu de Dios. Pero mira lo que dice en lo que hizo David cuando él solamente cortó para mostrar a Saúl, mira lo que yo podía haberte hecho, para mostrar lo que había hecho. Y dice que se turbó su corazón. ¿Quién lo había hecho? El Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu de Dios vino sobre David y mire qué sensible era él a la obra del Espíritu en su vida. Solamente por haber hecho eso, como sacando pica quizá a Saúl, él se sintió turbado por haber hecho eso, porque dijo, ¿cómo puedo yo hacer eso contra el ungido de Jehová? Bueno, era incomprensible para los hombres de David que él pensaría así. ¿Pero por qué? ¿Por qué se sentía tan mal en aún cortar la orilla de su manto? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre David. Porque David tenía un corazón como la de Dios. Cuando el Espíritu movió sobre él era lo suficientemente sensible al Espíritu y no solamente los podía sentir, pero él actuó y dijo ya, más, y dijo no puedo contra el ungido de Dios. Es lo que fue, el Espíritu le dijo, oye, él es el ungido de Dios. Hermanas, eso es una cosa que debemos hacer cuando a veces nos sentimos enojados y queremos mostrar nuestro enojo contra un hermano en Cristo, o queremos hacerle algo para mostrar, mira lo que yo te hice. Recuerda que ellos también son el ungido de Dios. El Espíritu Santo vive en ellos y son el ungido de Dios también. Hay que tener, ojalá, esa misma sensibilidad de corazón como tenía David en nuestra manera de actuar hacia los demás. Y somos humanos, todos nacimos con ciertas personalidades que son a veces difíciles, pero recuerda que nuestros hermanos en Cristo también son ungidos de Dios. El Espíritu de Dios está puesto sobre ellos. Debemos cuidar cómo los tratamos. Bueno, cuando David cortó ese manto y salió Saúl, recuerda que Saúl estaba solo. David salió, dijo, oye, y empezó a hablarle. Dijo, yo no voy a tratar de leer todo porque hay tanto que decir hoy día que no quiero detalle, pero él dijo, ¿por qué me estás persiguiendo como un perro? ¿Qué te he hecho? Si yo te hice algo malo, cuéntamelo. Están hablando mal de mí, entonces dígamelo, porque yo nunca te quise matar. Hoy día podía haberte matado, pero no te maté. Y Saúl dijo, oh, eres tú, mi hijo David, y le trató así. Y dijo, yo sé que algún día tú vas a ser rey, por favor te pido que no mates a mis descendientes. Y así fue, ellos se pusieron de acuerdo y Saúl se fue y David también se fue. David dice que David y sus hombres fueron a su escondite. Pero qué interesante, Saúl dijo eso, pero Saúl estaba solo. Lo dijo y no había testigos para ver que David podía haberle hecho algo, pero no lo hizo. Él podría haber causado daño a Saúl porque Saúl no tenía ninguna protección, estaba completamente solo. Pero David no se aprovechó
Y David obedeció a Dios, obedeció al Espíritu de Dios. Como Dios, ¿acaso somos tan sensibles que podemos sentir el Espíritu de Dios o que nos turbe el corazón cuando hacemos algo que no agrada al Espíritu Santo? Bueno, después de eso, de ese encuentro, la Biblia nos dice que ellos se fueron hacia la tierra de Caleb, en esa área, y dice que había un hombre que vivía allí cuyo nombre era Nabal. Y Nabal era un hombre rico, era, como dije, un descendiente de Caleb, pero dicen que era un hombre necio, un hombre difícil. Y estaba casado con una mujer que era todo lo contrario. Ella era una mujer placentera, una mujer sabia, una mujer, bueno, lo que uno espera, que cada hombre desea casarse con una mujer así. Ese fue Abigail, su esposa Abigail. Bueno, ese hombre tenía muchas posesiones, pero una de las cosas que tenía era sus ovejas. Y durante el tiempo que estaban cuidando los pastores cuidaban las ovejas, eran peligrosos esos tiempos. ¿Por qué? Porque vinieron ladrones, también animales. Y David y sus hombres habían guardado a los pastores de Nabal para que nada les pasara. Ellos dicen después que eran como un muro de protección. David tenía por lo menos 400 hombres, quizá más para ese tiempo, y lo estaban cuidando, lo estaban protegiendo. ¿Y qué pasó? Bueno, después del tiempo cuando ellos sacan la lana, cortan la lana de las ovejas, hacen una gran fiesta. Y es un tiempo de banquete, de mucha comida, y están celebrando. Y David mandó a sus hombres a decir a Nabal, oye, es posible que podamos compartir con ustedes en este banquete, tienen algo para nosotros los cuidamos, cuando tus hombres estaban cuidando las ovejas, nosotros guardamos y podemos compartir de tu comida. Y Nabal, porque era un hombre necio, dijo, ¿y quién es David? Otro hombre, otro siervo que se escapó de su maestro. ¿Quién es David? Le trató como si fuera nada. Maltrató a los siervos de David y ellos volvieron y le dijeron a David lo que pasó. Y David está muy enojado. Es posible que él está enojado, bueno, quizá un poco de orgullo, pero yo creo que, por lo que sabemos un poco de David, él está molesto que sus hombres fueron humillados así. Fuera de eso, habían trabajado y no le dieron ni siquiera comida para comer por todo lo que hicieron para Nabal. Y él estaba muy molesto. Dijo, ¿sabe qué? Vamos a ir esta noche y vamos a matar a todos. Así nos vamos a mostrar quiénes somos. Que yo soy un siervo que se arrancó de su maestro. Nosotros tanto le cuidamos y le guardamos. Y él nos trata así. Entonces vamos a mostrarle quiénes somos. Quiénes somos realmente. Y él montaron sus caballos. Ellos estaban para irse, para destruir y matar a Nabal y todos sus siervos. Bueno, uno de los pastores de los siervos de Nabal fue Abigail, porque él había escuchado toda la interacción entre los siervos de David y Nabal, los hombres de David y Nabal. Y ella, mujer sabia, ella no habló con Nabal porque la Biblia dice que él estaba ebrio. Estaban con su festejando y él estaba ebrio. Entonces ella simplemente preparó un montón de comida. Dijo a los siervos, anda, lleva eso a David y yo vendré pronto para hablar con él. Y ellos se fueron adelante con la comida y cuando se acercaron a David, dice la Biblia que Abigail se vino y se postró con su cabeza en el suelo así, mostrando reverencia y respeto por David. Y ella le dijo, mira, yo sé por qué tú vienes.
tú vienes a luchar contra un hombre que no vale la pena. Si tú le matas y destruyes, porque yo entiendo por qué te sientes enojado, tú merecías un trato mejor. Pero si tú matas, y eso fue, estoy dando mis propias palabras, en resumen como ella dijo. Ella dijo, un día tú vas a ser rey. ¿Y cómo vas a ser rey si es que tienes esa mancha en tu contra? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a decir de ti? Y él le detuvo de esa manera. Le recordó que algún día él iba a ser rey y debía comportarse como un rey. ¿Y por qué iba a hacer algo que podría destruir su testimonio? Es básicamente lo que ella dijo. Y sus palabras de Abigail le detuvieron a David. Ella era como un mensajero de Dios para decirle, oye, párate, ¿qué estás pensando? Él estaba enojado, se sintió humillado y estaba reaccionando. Y yo puedo entenderlo porque todos nosotros hacemos eso. Pero es como que Dios trajo a Abigail para decir, oye, no lo hagas, porque ¿qué va a ser de tu futuro? Piensa en tu futuro. Si tú estás reaccionando así, algún día tú no vas a poder sentarte sobre el trono con las manos limpias. Entonces, él la escuchó y dijo, oye, tiene razón. No estoy ni pensando, pero gracias por venir y hacerme recordar cuáles son mis responsabilidades. Y todo eso, hermanas, para decirles una vez más del corazón de David. No era como Saúl. Si alguien salió para encontrarse con Saúl, para decir, oye, ¿qué estás pensando? Ay, no lo había escuchado. Porque él no pensaba que necesitaba consejos de nadie. Pero David tomó el consejo de Abigail como si fueran palabras de Dios. Y dijo, gracias, se detuvo. Y esa noche, pero el próximo día, cuando ya era más sobrio, Abigail le contó a Nabal lo que había hecho. Y la Biblia dice que su corazón se detuvo. O sea, creo que tuvo quizá un derrame cerebral, una cosa así. Y no estaba como, no podía moverse. Y unos días después él murió. Y David hizo algo por ser inteligente, se casó con Abigail. Encontró una buena mujer y se casó con ella. Pero también hay que recordar que en esos días un hombre, cuando se casaba con una mujer, era su protección. Me imagino que él pensaba también que ella necesitaba una protección y ella se casó con él. Pero ahora voy a contar la parte más difícil de todas las aventuras de David. Una vez más, David tenía oportunidad de matar a Saúl. En ese tiempo estaban todos dormidos. Él pensaba, bueno, Saúl no me va a volver a buscar. Yo creo que tenía esa confianza por ese encuentro que tenía con Saúl. Pero Saúl una vez más vino porque alguien dijo, oye, yo sé dónde está David, está escondiendo por allá. Y David y Saúl una vez más, con un gran... él reunió a sus soldados para ir a buscar a David, porque él sabía dónde estaba y esa vez lo iba a matar. La Biblia dice que David no lo podía creer. El mandó dijo, ¿es cierto que él está ahí? Dijeron sus espías, dijeron, sí, ahí está. Entonces uno de sus sobrinos fue con uno de sus sobrinos y fueron juntos y él vio justamente que ahí estaba Saúl. Y también estaba el capitán de su guardia, que era Abner. Y Abner, la Biblia dice que Dios había puesto un sueño sobre ellos. Estaban bien dormidos. Nadie escuchó a David acercarse. Y Saúl estaba durmiendo con su jabalina al lado, a su espada, creo que su jabalina. Fue a buscarlo y un cántaro de agua que usaba para tomar agua. Y después se alejó. Y después se fue un poco lejos para no estar demasiado. Se empezó a gritar, Abner, ¿cómo es posible? ¿Tú no estás cuidando a tu rey? Alguien entró en tu campamento esa noche y tú estabas dormido y ni te diste cuenta.
Y Saúl dijo, oh, ¿eres tú, David? Y una vez más, David dijo, ¿por qué me persigues como un perro? Pero esta vez habían testigos para escucharlo. No solamente entre David y Saúl, era todos los soldados de Saúl, más el sobrino de David. Escucharon ese intercambio de palabras entre David y Saúl. Y Saúl prometió que nunca más iba a volver a perseguirlo. David dice que él se fue y realmente no lo hizo, no siguió persiguiéndolo, pero la razón es lo siguiente. David estaba desesperado. Dijo, mira, yo nunca voy a salir de eso, nunca voy a salir de eso. Entonces, él decidió no buscar a Dios, porque es como muchos de nosotros cuando estamos en pánico. Él no buscó a Dios, dijo, en cualquier tiempo ahora Saúl me va a matar. Y sabe la decisión que tomó David, no consultó con Dios, ni pensó en lo que iba a hacer. Él estaba solamente actuando por sus sentimientos y estaba en ese momento atemorizado. Dijo, eso me va a matar. Él promete no hacerlo y me va a matar. ¿Y sabe lo que él hizo? Fue a vivir entre los filisteos, los enemigos de Dios. Se hizo amigo con un rey allá y él se hizo como si estaba dejando su país y estaba pidiendo asilo de los filistinos. Y el rey ahí lo recibió. Habían varios, ellos son como señores, son como reyes, habían como 5 yo creo. Y uno de ellos fue quien lo recibió. Y le dio David dijo, necesito un lugar para mi familia. Porque él estaba, eso fuera, él tenía que cuidar, él tenía 2 esposas para ese tiempo. Sus soldados tenían familias. Él que necesitaba refugiarse porque no podían seguir arrancando todo el tiempo. Entonces al final, él hizo algo que, como dije, nadie, ¿quién lo pensaría hacer? Vamos hacia buscar refugio entre los enemigos de Dios, entre los enemigos de Israel. Y la verdad es cuando David me dice que cuando Saúl supo que David estaba ahí, él decidió no perseguirle, porque Saúl temía a los filisteos. Entonces, David, él era, él salía, el rey de, con quien él quedaba, le dio una ciudad llamada Ziklag. Y en ese, David salía de día y él atacaba las ciudades de, también eran enemigos de, mi nombre, ya no puedo recordar el nombre, pero él atacaba las ciudades, no dejaba a nadie vivo, él mataba a todos, para poder volver a decir al rey que le había recibido que él había atacado a los israelitas y que eso fue el botín de lo que él había tomado de los pueblos de los israelitas. O sea que no solamente estaba viviendo entre los enemigos, pero estaba mintiendo, estaba viviendo una mentira. La verdad es que estaba viviendo una mentira. Él nunca iba a atacar a Israel, pero él hacía como si fuera así para poder vivir, tener refugio entre los filisteos. Bueno, llegó gran tiempo cuando los filisteos iban a hacer guerra contra Israel. El rey que había recibido a David quería que David le acompañara, pero los demás dijeron, no, sí, él es israelita, él se va a poner en nuestra contra durante la batalla. David decía, no, ¿cómo? Se hizo como si, oh, no, yo quiero ir a luchar. Y al final dijeron, no, David va a tener que volver, y David volvió. Pero cuando llegó a su ciudad de Ziklag, lo vio en humo, estaba quemando. Sus familias, todo lo que David quería proteger había desaparecido, no estaba. Todos empezaron a llorar, porque no sabían qué había pasado con sus familias, con sus bienes, con sus hijos, sus esposas. Lloraban, incluso querían matar a David. Y David ahí se acordó de Dios. La Biblia dice que él se refugió en Dios, buscaba a Dios, empezó a orar.
Lo que necesitaban era, él quería solamente que recibir de vuelta todo lo que habían perdido. En eso, bueno, para poner la historia corta, porque ya se me acaba el tiempo, ellos supieron dónde estaban. Eran los mismos personas a quien estaba, los pueblos de a quien él había estado atacando. Le atacaron a él. Entonces él se acercó a ellos durante un tiempo cuando estaban, yo creo, bien ebrios, festejando su botín. Los atacó y ganó. Y todos estaban vivos, nadie había muerto. Entonces trajeron todo de vuelta a Ziklag. Después de eso, David se fue de Ziklag. Hermanas, ¿cuál es la lección ahí? Nosotros muchas veces, lo que yo quiero decirles es, David, podemos decir, cometió el error, como nosotros muchas veces lo hacemos. Queremos recibir refugio del mundo porque pensamos que Dios no nos va a poder proteger. Hacemos tonteras. Entonces muchas veces dejamos la iglesia o dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar porque nos sentimos que Dios ya no nos va a poder cuidar. Estamos enojados con Dios por cualquier razón. La iglesia nos ha lastimado, entonces no vamos a volver a la iglesia. ¿Y qué pasa? Estamos siendo protegidos supuestamente por el mundo. Y todo lo que David quería proteger, su familia, sus esposas, sus hijos, él perdió. Y solamente los pudo recibir de vuelta cuando él buscó a Dios. Y Dios tuvo misericordia, le dio de vuelta todo lo que ellos habían perdido. Y yo creo que David aprendió su lección. Y una vez más vemos el corazón de David. Vuelvo y vuelvo a lo mismo. Cuando Dios habló con David, David no se enojó. David no dijo, Dios, mira lo que hiciste. No, él simplemente se dio cuenta que él había olvidado de orar, había olvidado de buscar a Dios y había perdido a su familia. Y muchos de nosotros que hacemos eso, vamos al mundo para buscar refugio ahí y desgraciadamente lo que pasa, y vivimos la mentira muchas veces, pretendemos no ser cristianos y somos cristianos y no queremos que nadie sepa que somos cristianos. ¿Y qué pasa? Perdimos todo. Perdimos nuestros hijos, perdimos nuestras esposas, perdimos esposos o esposas en el caso de David, perdimos todo. Y pero lo que quiero decir, nunca es demasiado tarde para volver. Dios todavía tenía su mano sobre David, tenía propósitos para la vida de David. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y cuando Dios obraba en él, eso es lo que es interesante. Dios permitió que David perdiera todo para llamar la atención de David. Y David se dio cuenta lo necio que había sido en ir al mundo, los enemigos de Dios, los enemigos de Israel, para recibir ayuda. Pero cuando Dios le habló, él volvió a Dios. La diferencia entre David y Saúl era que cuando Dios habló con David en cada circunstancia, David nunca se rebeló contra Dios. Nunca se rebeló contra Dios como lo hizo Saúl. Saúl dijo, bueno, yo sé, no importa lo que Dios quiere, yo lo voy a hacer de todas maneras. Y esa es la gran diferencia entre David y Saúl. Saúl vivía protegiéndose solamente a sí mismo y nunca consultó a Dios. Incluso a él no le importaba lo que Dios le decía. David sí cometió errores y esos errores le costaban, pero aprendió a volver a Dios y buscar una vez más el rostro de Dios. Bueno, mañana vamos a ver a David en su trono. Veremos algo más del corazón de David. Espero verles mañana. Adiós.